amigos. Me pidieron el favor que diera una charla de abordajes anteriores, de fusiones intersomáticas por la vía anterior en cirugía de columna lumbar. Básicamente, uno tendría un estado ideal de cirugías que a uno le gustaría tener, ¿no? Que sería tener siempre ALIF en 5-1, hacer OLIF o TILIF en un 4-5, hacer un abordaje lateral en 3-4, y si el paciente tiene 2 niveles, hacerle ALIF, OLIF o OLIF en los 2 niveles. Pero no todos los pacientes son iguales, no siempre podemos elegir de esa manera, y por eso es importante saber qué técnicas tenemos en los 360 grados para cada paciente, con algunos tips en cada técnica, sobre todo cuando son patologías multinivel. Saber si estos pacientes tienen cirugías previas y qué tipo de cirugías previas tienen, para saber así cómo vamos a manipular el abdomen. Ya está estudiado en las diferentes asociaciones de cirugía de columna que hasta finalizar el 2030, el TILIF va a seguir siendo de lejos la cirugía más utilizada a nivel mundial. Europa, Estados Unidos, Asia, Pacífico, Australia, todos es una relación de 80-20. Es decir, por cada 80 TILIF solo se hacen 20 vías anteriores. Y la principal razón de esto que hemos estudiado en las diferentes sociedades de columna es precisamente que el entrenamiento en los diferentes centros universitarios, la gran mayoría de los que están enseñando la técnica no hacen vías anteriores. Entonces, los que están saliendo entrenados no hacen vías anteriores. Y eso sigue haciendo que pues, el TILIF es una vía posterior, es mucho más familiar, y por eso va a seguir siendo de lejos la más utilizada, tanto en neurocirugía como en ortopedia. ¿Qué consideraciones debemos tener para un abordaje cuando vamos a hacer vía anterior? Si necesito hacer una decompresión directa o si con una decompresión indirecta me basta. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo quiero hacer decompresión directa por las técnicas anteriores, solo lo puedo hacer con el ALIF, que esto es muy similar a una vía cervical anterior. Es decir, si tengo un disco extruido que no esté muy migrado, si tengo una compresión foraminal, puedo ver el saco dural de manera directa solo en el ALIF. Tanto el abordaje transoas, conocido como XLIF, o el abordaje presoas, conocido como OLIF, solo permiten descompresiones indirectas. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo necesito sacar un fragmento, de golpe solo lo podría hacer por ALIF, pero no por las otras técnicas. Es importante tener en cuenta el balance sagital, y aquí juega un papel muy importante las cajas anteriores, porque sabemos que el TILIF, sobre todo por cirugía mínimamente invasiva, quizás un TILIF abierto agresivo pueda corregir algo balance sagital, pero no es una caja intersomática diseñada para balance. Si el paciente no tiene alteraciones del balance, yo me voy bien con una vía posterior, pero si quiero corregir una lordosis, quiero corregir una escoliosis, no puedo hacerlo con cajas por vía posterior, y esto es importante. Es necesario tener, digamos, el conocimiento básico de la anatomía vascular en abdomen para pues, poder hacer estos abordajes a través del retroperitoneo. ¿Por qué son importantes las cajas? Porque sabemos que el 80% de la carga axial está a nivel anterior, o sea, en el disco intervertebral. Y por esto es importante saber que si colocamos una caja y el 80% de esa carga en compresión, ya de por sí favorece a que haya una artrodesis que sea adecuada. Pero con el advenimiento de las cajas también nos cambia un paradigma, es decir, en las cajas, cuando colocamos cajas, el protagonista es la caja. Los tornillos ya no son protagonistas, los tornillos son un suplemento para que una caja pegue. Es decir, meses después sabemos que esos tornillos ya no sirven para nada, simplemente que no hacemos otra cirugía para quitarlos, pero toda la fusión recae en la parte intersomática, y esto es importante. Que si es suficiente o no, si comparamos el volumen de hueso que podamos colocar adecuadamente en una caja por vía anterior contra lo que podamos hacer en una fusión intertransversa, por ejemplo, o a nivel facetario, realmente es mucho más la cantidad ósea que se está dando en ese 80% de la carga axial. ¿Qué ventajas tenemos con el ALIF? Como decía anteriormente, podemos lograr descompresiones directas e indirectas, porque logramos ganar altura, aumentamos el diámetro en el foramen, quitamos inestabilidad o movimiento, pero también podemos sacar un fragmento que esté escurrido. Sabemos que el 70% de la lordosis lumbar radica en 4-5-5-1.
Ahí está el 70% de la lordosis lumbar. Entonces, si tengo un paciente con una alteración del balance sagital, voy a tener una corrección adecuada con una caja. No necesariamente hiperlordótica, pero una caja que tenga 12 grados ya me va a dar suficiente si la sumo 4, 5, 5, 1 para corregir adecuadamente un balance. Como les decía anteriormente, no hay un índice de fusión mejor que un ALIF. Inclusive en patologías como la espondilolistesis de alto grado en adolescentes, cuando colocamos una caja tenemos una artrodesis del 100%, comparado con fusiones que son solamente posteriores, donde hay tasas considerables de pseudoartrosis en estos pacientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hacemos las vías anteriores? La anatomía vascular venosa. Usualmente las arterias son muy resistentes, son maleables y no vamos a tener problemas arteriales. Pero la anatomía vascular venosa es importante. Saber que en el ALIF 5.1, en el 95% de los casos, las venas presacras dependen de la vena ilíaca izquierda. Por eso es importante y nuestro target cuando llegamos al promontorio es ubicar las venas presacras, ligar o coagular las venas presacras para de esta manera poder manipular la vena ilíaca izquierda. Los principales accidentes que se presentan en un ALIF es con la vena ilíaca izquierda. Una vez uno se familiariza con esto, es una cirugía que es bastante amigable y que se puede hacer de una manera rápida y suplementar inmediatamente con la fijación por la parte posterior. Si tenemos antecedentes de manipulación del abdomen, la gran mayoría de las manipulaciones del abdomen no contraindican un ALIF, es decir, las cesáreas, las herniorrafias, las colecistectomías, que son las cirugías más frecuentes de un cirujano general en abdomen, no contraindican hacer un abordaje a través del retroperitoneo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Peritonitis, cirugías de colon, si estamos trabajando a través de XLIF, cirugías renales, que de golpe nos van a hacer una alteración en la vía a través de la cual vamos a trabajar. Si vamos a hacer ALIF en supino, porque podemos hacer ALIF en lateral, que es conocido como el OLIF 5.1, esta regla cambia un poco, pero en términos generales, cuando tenemos un índice de masa corporal por encima de 40, prácticamente está contraindicado un ALIF en supino porque realmente es muy incómodo y termina no siendo cirugía mínimamente invasiva, sino prácticamente una incisión similar a la de una cesárea para poder trabajar con valvas gigantes y todas estas cosas, y ya uno poniendo en una balanza realmente es una cirugía bastante cruenta que no va a tener los mismos resultados que cuando lo hacemos a través de cirugía mínimamente invasiva. Entonces, índices de masa corporal por encima de 40, tenerlos en cuenta para no tener complicaciones intraoperatorias si no hemos calculado esto previamente. ¿Qué tenemos que ver en cuenta? Ustedes ven en este corte axial de una resonancia en el espacio 5.1, vemos como del lado derecho tenemos la arteria ilíaca derecha, la vena ilíaca, del otro lado también, y tenemos un corredor bastante grande. Y como les decía, nuestra línea media siempre va a ser esa vena presacra que tenemos ahí identificada y va a ser muy importante para poder manipular esta vena ilíaca izquierda, porque una vez tengamos control de ella, la vena se deja manipular. Cuando no tenemos control de ella y la traccionamos, la vena ilíaca se adelgaza, muchas veces no la vemos, colocamos un separador, un retractor o un Homan en el cuerpo vertebral y realmente ahí no sangra. El problema es cuando sacamos el Homan, que la cirugía acabó, ya ahí viene un sangrado cruento en estos casos. Ustedes se dan cuenta que este es un paciente con una hernia que está foraminal, tiene un fragmento excluido y a través del ALIF 5.1 se puede sacar ese fragmento, colocar una caja e inmediatamente dar una suplementación posterior. Entonces, cuando tenemos un corredor como esto, realmente sabemos que vamos a tener una cirugía que va a ser amigable en el momento que estemos haciendo el abordaje. Y es bastante importante esto. ¿Por qué? Porque la identificación de la anatomía vascular cambió bastante. Inicialmente, cuando comenzamos a colocar prótesis discales, en el protocolo estaba a estos pacientes hacerle angiotac. Realmente el angiotac aumenta el costo y no es mucho lo que va a aportarnos de más cuando lo comparamos con una resonancia magnética. Solo hay que pedirle el favor al radiólogo de nuestro servicio que en los cortes axiales podamos ver la parte prevertebral, porque si nos tira un corte por aquí que solo veamos hueso, obviamente no vamos a poder identificar esa anatomía vascular en estos pacientes. Cuando comenzamos a colocar cajas y prótesis de disco desde el año 2007, logramos recolectar 828 cajas, de las cuales 78 fueron prótesis y solamente hicimos 48 standalone.
Tuvimos desgarro de la vena ilíaca izquierda en 3 pacientes, los cuales se pudieron controlar. La vía anterior tiene muy poca incidencia de infección. Tuvimos 2 casos de reintervención por luxación de una prótesis y otro por migración de una caja. En estos casos, estos pacientes que ustedes ven acá están alone, los dejamos de hacer y hoy día tratamos de que la fusión sea 360 grados. Esto es un poco controvertido. Lo que vimos de experiencia en el servicio es que los pacientes con ALIF están alone inicialmente iban bien, más o menos 6, 8 meses después, ese porcentaje que se acercaba a un 40% desarrollaban dolor. Hacíamos una gamografía ósea con SPECT, veíamos una captación de la faceta 5.1, como si continuara, a pesar de ser cajas autoestables, continuara un micromovimiento que generaba dolor y por esa razón tocaba nuevamente hacer una cirugía por vía posterior con tornillos percutáneos. A partir de allí se decidió que estos pacientes en ALIF, excepto que hubiera alguna contraindicación o una condición muy puntual, todos tratamos de hacerlo 360 grados cuando se está tratando el nivel 5.1. Las migraciones de las cajas, tuvimos un paciente con una lisis de la pars interarticularis, una paciente joven, como 40 años, y cuando eso es un punto a tener en cuenta, cuando ustedes tienen lisis de la pars, uno no se puede emocionar porque si quiere meter una caja 16, el espacio abre, 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 y ese paciente le colocamos la caja, cuando le dimos vuelta para los tornillos percutáneos, la caja migró. Entonces, de ahí en adelante, cuando tenemos lisis de la pars, colocamos un tornillo de esponjosa o de cortical, depende de lo que tengamos, un tornillo como cabezón, cuando colocamos una caja que no sea bloqueada, porque realmente si vamos a hacer 360 grados, no vale la pena colocar una caja bloqueada, porque aumenta los costos y el resultado va a ser igual. Pero este tornillo me asegura que cuando le estoy dando vuelta al paciente, no va a migrar. Hoy día, algunos pacientes, como los hacemos en single position, es decir, en decúbito lateral, la colocación de los tornillos percutáneos, pues tenemos menos riesgo que se mueva la caja. Solamente hemos visto eso en pacientes que tienen lisis de la pars y que estábamos colocando una caja demasiado grande que realmente no era necesario en estos casos. Cuando surge la palabra OLIF, realmente digamos que el OLIF es un abordaje pre-psoas. Ya antes el doctor Meyer en Alemania lo había descrito y realmente es trabajar entre la arteria, ya sea ilíaca o la aorta, y el psoas. Esto me da una ventana de trabajo en la cual no tengo que manipular el psoas, pero aquí necesariamente la descompresión es indirecta. También puedo corregir el balance sagital. Debe hacerse necesariamente una suplementación posterior, pero hay una cosa que no describían los que le dieron como el boom a la técnica, el doctor Haynes en Estados Unidos, y era que muy frecuentemente uno se encuentra la cadena del plexo, puede haber lesión linfática. Uno muchas veces cuando está trabajando en esa ventana ve un ganglio grande y ese ganglio con la cadena no es fácil manipular. De hecho, uno a veces trata de llevarlo hacia posterior, porque hacia anterior no se puede llevar, y cuando lo está haciendo se rompe esa cadena, que es preferible ligar para que no tengamos problemas. Y el paciente queda con una sensación desagradable de calor y sensación de la pierna grande, que a veces es hasta 6 meses en el postoperatorio, bastante desagradable para el paciente. Entonces, todas las técnicas tienen alguna limitación que idealmente debemos estudiarla en esos cortes axiales, sobre todo, para saber cuál va a ser nuestra ventana de trabajo y que no tengamos inconvenientes. Cuando estamos haciendo los abordajes laterales, es prácticamente el mismo abordaje OLIF, solamente que la incisión en piel es diferente. Vamos a tener el contacto con la cadena muscular del oblicuo superior, el oblicuo inferior, el transversalis, e inmediatamente vamos a llegar al retroperitoneo en esa grasa. Cuando lo hacemos con una disección manual, sentimos en el dedo que hay un efecto vacío, como que se chupara el dedo. Ya sabemos que estamos en el retroperitoneo y nos entrenamos a palpar manualmente el cuadrado lumbar. En el cuadrado lumbar vamos a palpar la transversa. Sabemos que inmediatamente vamos hacia adelante disecando esa grasa del retroperitoneo e inmediatamente tocamos el psoas y debemos verlo antes de meter las valvas, debemos verlo e identificar bien el psoas. Muchas veces confundimos el tendón del psoas que está hacia el borde anterior con algún nervio y
sobre todo en 4 o 5, pues es importante el neuromonitoreo para no tener algún tipo de inconvenientes con el plexo lumbosacro. Un dato sumamente importante, porque es muy raro que vayamos a planear abordajes laterales donde no esté involucrado 4 o 5. Debemos medir la cresta ilíaca, que la altura de la cresta ilíaca no nos limite la colocación de la caja. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando forzamos la entrada de una caja, así tengamos un material oblicuo, vamos a romper el end plate y vamos a tener subsidencias. Cuando tenemos pacientes con escoliosis de novo, muchas veces podemos entrar y poder manipular 3 niveles a través de la concavidad. ¿Por qué? Porque hacemos una sola incisión. Si lo hacemos a través de la convexidad, nos queda muy lejos un disco de otro. Es más difícil de manipular. Y sobre todo 4 o 5, por ejemplo, como en este caso, si ustedes entraran a través de la convexidad de la curva, la cresta ilíaca muchas veces no lo va a permitir. En cambio, en la concavidad queda mucho más asomado el disco y es más fácil de trabajarlo, sobre todo cuando son multinivel. Pero como ejercicio siempre hacemos que esa cresta ilíaca nos permita trabajar 4 o 5. Si no, tenemos que planear en Olive, pero no siempre podemos hacer Olive. Tenemos que ver que tengamos la ventana de trabajo entre la arteria y el psoas y que la iliolumbar no nos esté interfiriendo en esa ventana de trabajo. Los monitoreos transpsoas son absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque la probabilidad de lesión del plexo es grande. Hay una gran diferencia con el monitoreo unidireccional cuando lo comparamos con el multidireccional. Solamente tenemos hoy día una casa comercial que ofrece monitoreos unidireccionales. Debe ser un algoritmo muy complejo porque la competencia no se lo ha podido copiar. Y la ventaja del monitoreo unidireccional, ¿cuál es? Que si me está pitando rojo, no solamente me va a decir que el nervio está cerca, sino que me va a decir si está adelante, si está atrás, si está superior o está inferior. Y esto es fundamental para poder reacomodar el primer dilatador. Los otros monitoreos que existen en el mercado, los multidireccionales, te dicen que el nervio está cerca, pero no donde está. Entonces comienza uno como a tratar de hacer diferentes accesos dentro del psoas que pueden generar también daño, pero igual también se puede hacer con eso. Pero esa es la gran diferencia entre el unidireccional y el multidireccional. Tenemos que chequear exactamente ese punto de acceso que tengamos y con cada dilatador que vayamos metiendo debemos monitorizarlo. Y también debemos monitorizar los pines que vayamos a colocar en el end plate superior y en el end plate inferior, los retractores tubulares que llevan pines. No todos llevan pines, hay otros que son solo valvas, pero si vamos a utilizar pines también debemos chequearlos y monitorizarlos. ¿Qué es importante con estos pines? Muchas veces, si estamos trabajando con un solo pin, que podemos hacerlo, o colocamos los 2 pines, debe estar justo por encima del end plate y no acercarse mucho a la línea media. Recordemos que en la línea media va cada una de las ramas de la ilíaca, pero lo más importante va la arteria segmentaria. Y la arteria segmentaria sangra y sangra bastante. Entonces, cuando nos estamos acercando mucho a línea media con un pin, también vamos a tener un sangrado profuso cuando estemos retirando este pin que nos va a hacer perder tiempo quirúrgico cuando estemos colocando una caja de absceso lateral. ¿Qué es importante cuando coloquemos una caja transpsoas o XLIF? Que no todos los retractores son iguales. Este, por ejemplo, es un retractor bivalva. En el retractor bivalva, el punto ideal es hacerlo de línea media hacia adelante la entrada de los dilatadores. Pero si estamos colocando uno que sea trivalva y que la valva que va retrayendo vaya hacia la parte posterior, debemos entrar un poco más atrás para que la ventana anterior no nos permita que haya algún tipo de retracción de ese plexo lumbar o no quedar en la axila del plexo, que es lo que más daño genera cuando estamos colocando las cajas de manera lateral. ¿Qué es lo más importante en la manipulación transpsoas? Hemos visto, digamos, en la experiencia con diferentes cirujanos. Lo primero y más importante, no abrir el dilatador cuando lo colocamos. Estamos colocando nuestros dilatadores y apenas metamos las valvas, ustedes se van a dar cuenta que sin abrir esas valvas se puede sacar perfectamente a través de allí el disco. Solamente cuando vamos a meter las cajas de prueba, entonces ahí sí abrimos los dilatadores para una caja 10, para una caja 12, para una caja 14, pero no hacerlo antes, porque esa sobredilatación del retractor o pasarse de más de 20 minutos por nivel de caja a través del psoas son los que más producen lesión
del plexo, no lo está produciendo el daño directo, que rompimos el nervio, que manipulamos el nervio cuando estamos haciendo el abordaje, no. Es más tiempo de dilatación y tiempo de retractor. Ya está medido que cuando es por más de 20 minutos, ese paciente va a salir con síntomas de dolor en el cuádriceps o para levantar el psoas. Entonces, por eso es importante. Y como esto es una decompresión indirecta, sacar un disco, preparar el end plate y colocar una caja realmente no toma más de este tiempo cuando estamos haciendo, cuando ya estamos posicionados exactamente sobre el disco. Excepto algunos pacientes de escoliosis de novo que toca resecar con cincel algunos complejos discos tiofitos, que son los que de pronto pueden tomar más tiempo que esto. Cuando estemos rompiendo el anillo fibroso contralateral, es importante tener la sensación con un COP que se rompe, pero no pasarse tanto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría con estas dilataciones estamos teniendo un hematoma del psoas contralateral cuando estamos haciendo esta maniobra. En la experiencia en nuestro servicio, hemos tenido 2 pacientes con hematomas del psoas contralateral que nos tocó hospitalizar para manejo del dolor. No fue necesario reintervenirlos, pero es una condición bastante dolorosa. Este caso, como les decía, aquí pues tocó hacer una construcción híbrida, pero es mucho más fácil entrar por la concavidad, que podemos colocar varias cajas, y posteriormente hacer la suplementación posterior. Pero esta sí fue una suplementación posterior abierta. Hoy día también estamos colocando los tornillos ilíacos percutáneos con la técnica que describió Kevaish, que es en S1, S2, porque el perfil es mucho menor y no queda ese tornillo prácticamente tocando la piel, que es muy doloroso con los pacientes y además puede hacer escaras a este nivel. La fijación en estos casos es mucho más amigable y, como les digo, en pacientes adultos mayores con escoliosis de novo, es una cirugía que es mucho menos cruenta y va a tener un resultado menor. ¿Qué consejos me dio una vez el doctor Juan Uribe, que ha trabajado bastante en los accesos laterales? Pacientes adultos mayores, cajas no mayores de 8. A veces uno se emociona y va colocando una caja 10 porque abre una caja 12. Esos adultos mayores van a hacer subsidencia. Con que solamente distraigamos un poco, mantengamos adecuadamente el end plate, es suficiente para aliviar los síntomas de estos pacientes y no colocar cajas muy altas en el adulto mayor. No es ninguna duda si comparamos una caja como en el B, que sería una caja de XLIF o de OLIF, que es exactamente la misma caja, o una caja de ALIF, que la superficie de contacto es mucho mayor que un PLIF o que un TILIF. Y sabemos que los TILIF estamos entrando por un agujero de 1 centímetro, así lo hagamos abierto, y que la sensación de pelar, de resecar el end plate para colocar la caja es sensación, porque no estamos viendo el espacio. Y hay estudios multicéntricos en manos expertas de TILIF, hasta un 35% de disco queda después de una preparación exhaustiva del end plate. Y la gran mayoría de la pseudoartrosis en el TILIF es porque se queda esa interfase end plate disco-caja. Es decir, hay remanentes del disco. Entonces, por eso es importante que la mayoría de las veces que podamos tener una visión directa de la caja que estamos colocando con una mayor superficie de contacto, es innegable que vamos a tener un porcentaje de fusión mucho más alto. Esta superficie de contacto, como digo, podemos tener cajas lordóticas, podemos tener unos balances sagitales que los podamos lograr de la mejor manera posible. Pero también podemos hacer construcciones híbridas y tenemos que tener en cuenta cuando coloquemos cajas, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hacemos OLIF, muchas veces la maniobra ortogonal no es fácil. ¿Por qué? Porque si es un paciente joven que tiene un psoas bastante grueso, que parezca un bife chorizo, esos pacientes, cuando usted entra por esa ventana pre-psoas y va a hacer la maniobra ortogonal, que es apoyarse contra el psoas para que la caja entre completamente perpendicular, parecido a un XLIF, no logra hacer la maniobra contralateral. Y vemos cómo esa caja se acerca al foramen contralateral y es el principal enemigo del OLIF. Por eso, antes de cerrar, tenemos que chequear adecuadamente, sobre todo si el paciente tiene escoliosis, porque muchas veces vemos adecuada la caja, y resulta que cuando inclinamos hasta que veamos bien los end plate, la caja nos quedó muy posterior y está tocando el foramen contralateral. Si definitivamente no pudimos corregir la maniobra ortogonal para que nos quedara una caja, como en este caso, como la de abajo, que está lejos del foramen y nos está quedando muy cerca, coloquemos una caja corta que no llegue hasta el extremo del anillo fibroso contralateral, preveyendo que no vayamos a tener
un paciente con dolor postoperatorio por contacto de la raíz contralateral. Estos casos, la distracción, como les digo, podemos hacerla de una manera amplia, pero no emocionarnos. Este es un caso que cursó con una espondilodicitis eh, secundaria a una microdisectomía. El paciente, bueno, se trató adecuadamente con los antibióticos y apenas se enfrió el proceso, 3 semanas después, con una BCG y una PCR normal, aunque seguía con antibióticos para tener control del dolor, si el emplay estaba que no hubiera tenido una subsidencia, que no se hubiera carcomido el emplate, colocamos una caja por vía lateral, vemos cómo amplía el foramen y es un paciente que logran tener una evolución favorable. Porque estos pacientes con espondilolicitis, muchos de los que uno no quiere volver a entrar por vía posterior. Y eso ha sido una de las grandes ventajas que permite esta vía lateral. Pero más que la colocación de las cajas por las vías laterales, lo que nos ha permitido este abordaje es a través de una incisión no mayor a la longitud del cuerpo vertebral, no solamente colocar cajas, es poder hacer corpectomías, poder tratar tumores. Y eso sabemos hoy día que no necesitamos hacer esas incisiones en boca de tiburón que son bastante cruentas porque toda esa disección no la necesitamos, inclusive para hacer corpectomías con colocación de placa en estos pacientes. Yo recuerdo cuando me estaba entrenando de residente que hacíamos estos abordajes laterales con el doctor Rojas y muchas veces en esas etapas iniciales nos tocó hacer unas incisiones bastante grandes y el postoperatorio en el paciente es doloroso. Este abordaje lateral permite estar muy familiar con cada uno de los músculos, por dónde van los nervios, poder manipular adecuadamente las arterias y esa manipulación de las arterias es la que nos ha llevado hoy día a hacer ACR, que son unas cajas hiperlordóticas a través de esta técnica, haciéndole una incisión al ligamento vertebral común anterior. Uno retrae la arteria y teniendo ya retraída la arteria ilíaca o la aorta, le hace la incisión y coloca una caja hiperlordótica triangular para corregir balance sagital, sobre todo en pacientes que ya han sido operados y vamos a trabajar un segmento adyacente, pero necesitamos darle lordosis a estos pacientes. Cuando hicimos este estudio, que fue en conjunto con la Universidad del Norte, que fue hace ya como 5 años, tuvimos en ese momento 51 cajas de 35 pacientes, se hicieron 360 grados el 94%, algunos eran adultos mayores que se dejó standalone porque tenían cirugías previas. No eran comparables con otro tipo por razones estadísticas y por elección del paciente, no podíamos compararlo ni con las vías posteriores ni con el ALIF por la elección del tipo de patología. Tuvimos 2 hematomas del psoas contralateral, tuvimos dolor neuropático en 8 pacientes, de los cuales 7 fueron 4-5. Esto nos cambió después por tener no más de 20 minutos de colocación del retractor por nivel. Eso pues lo fuimos haciendo con el tiempo y la experiencia que se fue teniendo en este abordaje. Hubo un paciente de un hematoma del psoas contralateral que nos tocó hospitalizar por una semana para control del dolor y tuvimos subsidencia en 2 cajas que fueron standalone de adultos mayores y cajas grandes, viendo retrospectivamente y con los consejos que hemos recibido, como les decía, en estos pacientes adultos, no colocar esas cajas tan grandes. Pero si yo tengo un paciente previamente que ya estoy viendo, como en este caso, que tengo una vena iliolumbar grande, atravesada, que no tengo ventana de trabajo, no es un paciente para hacer OLIF. Estos son los datos que tenemos que ver. Ah, no, doctor, pero yo quiero probar qué tal que por el lado derecho no se manipula la vena. No inventemos. OLIF derecho solo 5-1, que es indiferente donde sea, izquierdo o derecho. Pero 2-5, esto es sinónimo de una cirugía izquierda. En el caso del lado derecho, también vemos ese paciente como tenemos atravesada una vena iliolumbar bastante grande y está contraindicado este procedimiento. Podemos hacerlo transpsoas sin ningún inconveniente, pero evitar que sea esto. Y realmente, si ustedes ven esta ventana de trabajo que está en la línea roja, es simplemente el mismo abordaje, solo que la incisión en piel va a ser 4 centímetros por delante del borde anterior del cuerpo vertebral. Pero la disección muscular es la misma, la retracción del retroperitoneo es exactamente igual hasta que yo caigo en esa ventana de trabajo, que termina siendo un XLIF un poco más adelante. No hay mucha diferencia en esto. Tengo este corredor de trabajo que estamos viendo acá,
Obviamente, entre más alto el nivel, vamos a tener un mayor corredor de trabajo. Es decir, si vamos a trabajar entre el psoas y la aorta, casi que no vamos a tener problema en ninguno de los pacientes que vayamos a trabajar. Y si vamos a hacer un OLIF 4-5 y son separadores bivalva con pin, solo coloquen el pin del E4, no coloquen pin en el E5, porque ahí están la mayoría de los accidentes vasculares con la vena ilíaca, con la vena ilolumbar. Si hubo una lesión con la vena ilolumbar, pues líguenla. Realmente se le hace presión con una torunda, se busca, se identifica y se liga. No va a tener ningún problema el paciente con la ligación de esto. El problema es que si no tenemos una ligadura y la comenzamos a caer y a retraer, vamos a terminar ya con el accidente en la vena ilíaca. Entonces, si lo hacemos sin retracción, simplemente ligamos la vena iliolumbar, pero la mayoría de los accidentes ocurren con el PIN cuando estamos retrayendo o que no tuvimos una identificación que la vena iliolumbar tenía una presentación más alta y estaba justo a nivel del disco intervertebral. Esto es algo más comercial que nos venden, que el paciente que trabaja en OLIF no está jorobado, no tiene los brazos elevados como un chimpancé, no le toca usar el elevador. Realmente la gran ventaja de el uno con el otro, para mí no existe. Para mí es, cada técnica se necesita dependiendo de cada paciente. Obviamente yo con el OLIF o abordaje presoa estoy trabajando enfrente del paciente. El rayo X me está entrando detrás del paciente y es más fácil trabajar en cuanto a la entrada y salida del rayo. Cuando estamos trabajando en un XLIF, usualmente estamos trabajando del lado de la espalda del paciente. Es difícil hacerlo sin un elevador. El rayo está entrando por delante y cada vez que el rayo entra, sí, el ayudante necesariamente tiene que salir porque no hay cabida para el ayudante en ese momento, a diferencia de cuando se hace el abordaje OLIF o presoas. Usualmente, el XLIF tenemos las incisiones que son justo encima del nivel, o se hace una transversa si vamos a trabajar dos niveles que involucre la distancia del cuerpo vertebral y retraemos superior o inferior. Pero si vamos a hacer el abordaje presoas, 4 centímetros por delante, que es el punto verde, sabemos tirándole una perpendicular a cada nivel, ese es el punto que vamos a trabajar en los pacientes con el abordaje presoas. Muchas veces cuando no tenemos cajas, sino solamente de ALIF, este abordaje yo lo comencé a hacer cuando tenía mucha dificultad en 4-5, con lo que había descrito Michael Mayer, y simplemente colocábamos cajas de ALIF, pero por abordaje OLIF, que era como era retraer un poco la arteria cuando todavía no estaba en el boom del abordaje presoas. Y nunca utilizamos irradiación para identificar esto. Esto es otra recomendación que da el doctor Meyer. Un punto medio entre el pubis y el ombligo. O sea, este siempre es 5-1. Y un punto medio entre esta marca y el ombligo siempre es 4-5. Eso no hay que irradiarse. Ya cuando están allá adentro, para identificar el espacio, bueno, se hace un check con rayos X. Pero para entrar no, excepto que sean pacientes con espondilolistesis, sobre todo con aumento del sacral slope. Pero si eso no existe, ese reparo anatómico nos va a ser muy útil para disminuir rayos X. Esto es lo que conocemos como la maniobra ortogonal. Una vez preparemos nuestro espacio, tenemos que irnos contra el psoas, estar completamente perpendicular como si fuera un XLIF y ahí sí martillar. Pero más que martillar el probador, que es importante para no irnos contra el foramen contralateral, que en la disectomía también debemos hacer maniobra ortogonal con las alligator. Porque si no hacemos maniobra ortogonal con las alligator y nos queda disco, el probador va a coger para otro lado. E igual que en el XLIF, en la figura de la derecha, tenemos que romper el anillo fibroso contralateral para que realmente esta caja abra en paralelo. Este paciente, por ejemplo, ustedes ven que tiene una caja de ALIF, pero por vía OLIF a nivel 4-5, porque en ese momento no teníamos cajas de OLIF y estábamos haciendo la técnica, pero con cajas de ALIF. Pero en este caso toca hacer una maniobra invertida, es decir, entramos apoyándonos contra el psoas, luego nos inclinamos como si fuera un ALIF, es decir, hacia la parte medial, y vamos martillando para que nos quede la caja como si fuera un ALIF. Hay cajas que tienen un agujero para coger las oblicuas de ciertas casas comerciales y usted la coge oblicua y a través de ese punto de entrada puede hacer la maniobra ortogonal invertida. Aquí vemos que esta tiene presentación enfrente, oblicua y algunas la tienen lateral. Pero cogerla aquí oblicua, hacemos esa maniobra invertida y nos va a permitir colocar una caja de ALIF por técnica OLIF.
Cajas de Olive, en este momento tenemos más cajas que las del acceso lateral, todas suplementadas por la vía posterior. Tuvimos 3 desgarros iliolumbares, y estos desgarros iliolumbares, uno obedeció al PIN cuando lo colocamos en L5, y los otros 2 nos pareció que la vena estaba lejos del disco intervertebral, pero no lo estaba. Hubo un desgarro que fue necesario ligar esa iliolumbar. La manipulación de esa cadena linfática en 7 pacientes que les dio dolor y sensación de calor en la pierna. No hemos tenido migración de cajas con los Olive. Es necesario para esto, y por ahí vi que estaban los residentes, estoy hablando con Santiago, que en este momento está rotando conmigo acá en Barranquilla, que están, digamos, dándole duro al tema de escoliosis y parámetro espinopélvico, lo cual me alegra mucho. Y a través de esto, como les digo, es importante saber que estas cajas anteriores no sirven solamente para cuadrar nuestros parámetros espinopélvicos, sino también para tener una fusión que sea lo más adecuada y minimizar la injuria de estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes son adultos mayores, y los adultos mayores, pues sabemos que tenemos que tratarlos lo más delicado posible. Esto es el planeamiento que hacemos hoy día con estos pacientes. Realmente la mayoría de estos pacientes de ALIF hoy día, excepto que sean espondilolistesis de alto grado, los estoy haciendo en ALIF lateral. No es fácil al principio ubicar nuestro cerebro cuando ya viene uno 12 años trabajando en supino, hacerlo en lateral. Sobre todo que uno tiene mucho temor que la vena ilíaca izquierda quede muy cerca del abordaje, pero realmente no es así, es prácticamente algo muy similar. Entonces, ¿qué parámetros tenemos en cuenta? Aquí arriba vemos una costilla flotante. Esta línea oblicua es la cresta ilíaca. Aquí vemos la marca de L2, L3, que es la cirugía que se hace a este paciente, 3, 4 y 4, 5, pero también le íbamos a hacer una instrumentación 5, 1. Cuando marcamos 5, 1, marcamos la mitad del interespacio 5, 1. Tiramos una línea perpendicular al piso y luego tiramos una línea perpendicular al disco y tiramos una plomada al piso de ese espacio. Y 2 traveses de dedo por delante de la cresta ilíaca es la incisión del abordaje que debe quedar en medio de esas 2 líneas. Siempre cae ahí y uno va seguro. ¿Por qué es importante saber el sacral slope o la pendiente del sacro? Porque si el sacral slope es por encima de 40, si ustedes se dan cuenta, un sacral slope muy inclinado y yo tiro esta línea perpendicular del disco, me va a quedar debajo del pubis. Entonces, eso es una contraindicación para hacerle a ese paciente un ALIF en lateral, porque no vamos a poder, tampoco le vamos a poder hacer un ALIF en supino. Entonces, tenemos que planear esto previamente y muchas veces no se tiene en cuenta. Sacro inclinado por encima de 40 grados, no se puede trabajar 5-1. Entonces, aquí vemos que está nuestra incisión para 5-1 y aparte una incisión transversa que nos involucre los 3 niveles de trabajo, 4-5, 3-4 y 2-3. Aquí tenemos posicionado el paciente. No es necesario partir la mesa cuando estamos haciendo Olive o cuando estamos haciendo. Vemos que nuestro arco en C está en la parte posterior. Allá está el cirujano, el fisiatra pendiente para el monitoreo en caso de que lo llegáramos a necesitar. Si nos toca abortar un Olive y pasarnos a un XLIF, es preferible tenerlo ahí en pendiente en caso de que vaya a ser utilizado. Hacemos nuestras marcas y hacemos nuestro planeamiento. Ya hoy día entonces estamos colocando Single Position Surgery, que no es una cirugía, es un estilo de operar. Es ofrecer las cajas anteriores y una suplementación de los tornillos posteriores en la misma posición sin dar la vuelta al paciente. Porque ¿qué hacíamos? Era como decíamos antes la técnica del pollo asado. O sea, estábamos trabajando en 5-1 en supino. Luego le dábamos la vuelta al paciente en lateral para hacerle XLIF. Y luego lo poníamos boca abajo para suplementar los tornillos. Entonces, el Single Position Surgery nos permite en la sola vía lateral colocar una caja de ALIF, colocar una caja de OLIF o XLIF e inmediatamente hacer la suplementación posterior. Un tips bastante importante para los que hayan comenzado ya a colocar los tornillos en lateral. Coloquen primero los tornillos que están cerca al piso, o sea, los inferiores, y luego coloquen los tornillos superiores. Porque cuando colocamos primero los superiores, comenzamos a colocar uno a uno, el tornillo percutáneo queda con un sangrado, queda sangrando, escurre y quita visión e incomoda muchísimo cuando vamos a colocar los tornillos inferiores. En cambio, estos sangran para la mesa en caso de que quede algún escurrimiento y colocamos de último los tornillos superiores y eso nos permite eso. ¿Qué ventajas
he visto con colocar el paciente en decúbito lateral sin tener que migrarlo a posterior, aparte de tiempo quirúrgico, es que cuando el paciente no está en decúbito prono con presión del abdomen, el vendeo de las barras se me hace mucho más fácil y permite uno darle con mayor compresión que cuando tenemos el paciente en decúbito prono. Eso es una de las cosas que hemos visto ahora que estamos trabajando con los pacientes en decúbito lateral. Aquí tenemos estos separadores en decúbito lateral que sí tenemos que tener una iluminación que sea adecuada. Aquí en este caso comenzamos trabajando siempre 5-1. A mí yo prefiero trabajar primero el más inferior e irme hacia superior. Luego que trabajamos este, ya nos vamos para, en este caso era un Olive de 3 niveles en la parte superior. Aquí ven un acercamiento de ese 5-1 y si yo rotara esta imagen y colocara esta valva arriba, no habría ninguna diferencia si lo estamos viendo en supino. Pero ya aquí vemos la disección. Este paciente tiene 2 venas presacras. Cuando yo veo estas 2 venas presacras, ya estoy tranquilo porque ya sé que este es mi punto medio primero. No tengo que irme ni más derecho ni más izquierdo. Y que al ligarlas puedo manipular y colocar esta valva. Esta valva se coloca al final. Aquí la coloqué por razones académicas para tomar una foto. Pero solamente cuando ligo estas venas presacras es cuando voy a manipular la vena ilíaca izquierda que va bajando, me la llevo contra esta valva y ya estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los accidentes ocurren aquí. No ocurren en ningún otro lado, ocurren acá. Y otro tips bastante importante es manipular de izquierda a derecha el plexo lumbosacro. Si lo hacemos de esa manera, disminuimos la incidencia de eyaculación retrógrada. Sin embargo, hoy día, si tenemos pacientes adultos, jóvenes, que no tengan hijos, preferimos no hacerles la LIF 5.1, así les hayamos explicado el riesgo de eyaculación retrógrada por razones legales, excepto que tengamos una espondilolistesis de alto grado en adolescentes y se explica esto, pero como les digo, tratamos de no hacer en pacientes que no tengan hijos. Aquí vemos una caja colocada en un abordaje transpsoas, una caja hiperlordótica en la cual se le hizo ACR. Se coloca esta caja, luego colocamos placa de suplementación posterior y lo importante es, como les digo, no llevar una sobredilatación de estas valvas. Solamente al momento de colocarlo abrimos, no hacerlo antes para no tener lesiones del plexo por una retracción prolongada. ¿Qué nos ha dado como mensaje para llevar a casa estas técnicas por vías laterales y oblicuas? Realmente la lateral y oblicua es exactamente lo mismo. De hecho, ustedes pueden colocar el mismo tipo de cajas, pero la decompresión del abordaje lateral y el abordaje oblicuo, recordemos que es de compresión indirecta. Solo hacemos de compresión directa con ALIF. Podemos corregir balance sagital con cualquiera de los tipos de cajas. Sin embargo, si hablamos de escoliosis de novo, que tengamos pacientes con componente rotacional, es más amigable hacerlo transpsoas que hacerlo presoas, porque no es fácil hacer maniobras ortogonales con pacientes muy rotados. Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esta última frase que ustedes ven acá, digamos que hoy día no me lo parece, porque creo que cuando ya se cumple como una curva de aprendizaje, el ALIF en lateral 5.1 termina siendo mucho más amigable que en supino en cuanto a tiempo quirúrgico y rapidez y manipulación del retroperitoneo. Sin embargo, hay una cosa importante que siempre le digo a los residentes que están conmigo. Si usted conoce la anatomía vascular, si usted trabaja en ALIF en 5.1, es más fácil migrar a hacer presoas y a hacer transoas porque no tienen retos vasculares grandes. Una persona que haga XLIF todo el tiempo le va a costar trabajo hacer un ALIF. En cambio, una persona que haga ALIF le va a ser mucho más fácil hacer XLIF u OLIF porque ya tiene una familiaridad con la anatomía vascular. Muchas gracias, Jaime. No sé si hay preguntas. Profe, buenas noches, con Edwin Páez. Hola, Edwin. Muchas gracias por la presentación, bastante claro todo y excelente los tips que da. Una pregunta con respecto a las corpectomías o a los procedimientos ya un poco más complejos por la vía transpsoas, ¿cómo se manejan los tiempos? Porque bueno, uno dice el disco con algo de práctica, en cuestión de 15 minutos uno puede hacer todo el trabajo del disco y ya haber puesto la caja, pero una corpectomía que generalmente implica
un poco más de reto desde el punto de vista de hemostasia y requiere un campo de trabajo más amplio. ¿Cada cierto tiempo se deben cerrar las valvas o qué recomendaciones da? Eso es una excelente pregunta, Edwin, y afortunadamente hiciste esa pregunta. Una de las cosas, lo primero, sí hay que advertir al paciente que puede salir con una debilidad del cuádriceps. Eso es fundamental porque hay que advertirle. Y en los casos de corpectomías por trauma, usualmente tratamos de hacer algo híbrido, es decir, irnos lo más anterior posible, como si fuera un olive, y sacrificar algunas fibras del psoas. ¿Cuáles fibras del psoas? Las que están por delante del ligamento del psoas. Cuando vemos ese tendón del psoas que está ahí expuesto, a través de él meterse como oblicuamente, sacrificar algunas fibras y llevarse el paquete hacia posterior. Y como acabas de decir, periódicamente aflojarlo, periódicamente soltarlo. Sin embargo, tenemos pacientes con debilidad del psoas porque tú lo acabas de decir, aquí el tiempo quirúrgico y la retracción es mayor, porque no solamente estamos retrayendo más tiempo, sino que estamos abarcando muchas más fibras del psoas. Estamos hablando de cilindros y placas que estamos teniendo diámetros de 5 o 6 centímetros. Entonces eso es muy diferente a la caja y por eso hay que sacrificar algunas fibras de psoas para no retraerlas todas y periódicamente quitar esa retracción de las valvas. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por la presentación. No sé si tengan más preguntas, pues hay infinitas preguntas, pero bueno, creo que la charla estuvo bastante didáctica, muy chévere la presentación. Bueno, no, Jaime, muchas gracias por la invitación y bueno, espero pues que nos podamos ver muy pronto. Bueno, muchas gracias. Entonces, Saludes a todos y un abrazo. bueno, bien, saludos a todos. Bueno, Que descansen, muchas gracias. gracias, chao. Hasta luego.